milagro más reconocido es el llamado milagro de Calanda. El milagro de Calanda es el que hace que el templo gótico se quede pequeño y que sea necesario construir el templo en el que nos encontramos ahora, que es el templo barroco más grande de España. ¿Qué sucede? Pues un joven con un trabajo humilde, carretero, ahora parecería pues a estas personas que hacen ese servicio con Amazon o la paquetería, ¿verdad? Entonces con su carro, en un viaje haciendo un transporte, tiene un accidente y la rueda del carro le pasa por la pierna. Los médicos intentan salvar esa pierna, pero no es posible. Y al final, aquí en Zaragoza, en el hospital de Gracia, hospital de Nuestra Señora de Gracia, deciden amputarle la pierna, por debajo de la rodilla. Esa pierna es enterrada. Los miembros amputados también se registran en los archivos. Entonces eso aparece. Miguel Juan Pellicer, que es el nombre de este joven, pasa de ser un trabajador a ser un pobre de la Virgen. Un pobre de la Virgen que se dedica a pedir limosna en la puerta del santuario y tiene la piadosa costumbre de todos los días, al llegar al templo y al irse del templo, pasa a saludar a la Virgen y se unta el muñón con el aceite que arde en las lámparas frente a la Virgen iluminándola. Un tiempo después marcha a Calanda, que es el pueblo de donde era oriundo, a visitar a sus padres. Llega cansado del viaje, como puede suponerse, y en su casa había en aquel momento alojados algunos soldados franceses, con lo cual había muy pocas habitaciones. Y él se retira a descansar a la habitación de sus padres. Él sueña que la Virgen del Pilar, está con él. Y poco antes de la medianoche de ese día, sus padres entran en la habitación y se dan cuenta del portento. Tiene la pierna completa. Bueno, este milagro ha sido denominado por Vittorio Messori, otro gran periodista, converso, que ha estudiado mucho el milagro desde el punto de vista periodístico. Hay otros estudios desde el punto de vista histórico muy documentados. Dice, esto es el milagro. Dice, este es el milagro y el resto son milagros. Pero es que este está documentado, todo el mundo ha visto al cojo. Y todo el mundo ahora ve que tiene pierna. Estamos hablando del siglo XVII. No estamos hablando del siglo XX ni del siglo XXI. No se pueden restituir quirúrgicamente miembros muertos. Sí, es imposible. Bueno, para la Virgen. Los médicos dicen, no solamente es que tenga pierna, sino que tiene la pierna que nosotros enterramos. Porque tiene las cicatrices de las heridas del carro. Y los padres de Pellicer dicen, tiene hasta este grano que lo tenía desde la infancia. El milagro corre como la pólvora, pero inmediatamente, con muy buen criterio, tanto el párroco de la localidad como las autoridades llaman a notarios para que den fe. Entonces, es un milagro reconocido y, pues recogido, efectivamente, y del que dan fe los notarios del rey. A partir de ese momento, el Pilar, que nunca había dejado de ser un foco de devoción, se convierte en el santuario. Vienen los reyes, vienen personas de toda Europa y bueno, ese es el milagro que en el siglo XVII relanza la devoción a la Virgen del Pilar. Pero cuidado, hay más milagros que no podemos recoger ahora y siguen ocurriendo. Eso era otra de las preguntas de pronto que yo tenía, padre José Antonio, porque en el año 1680 se habían documentado alrededor de 59 milagros.
Y pues yo le quería preguntar si tenía datos de más milagros que no se hayan realizado realizado por intersección de Nuestra Señora. Obviamente la discreción es muy importante en estos casos, pero de pronto algo que se pueda contar que no tenga que ver con este gran milagro, sino otro de pronto que haya sido de pronto documentado. Muchos milagros son referidos a nuestro archivo, Sí. con el encargo de que no se publiquen. Okay. Entonces voy a hablar de un milagro que puede ser uno de los más recientes, aunque no lo voy a situar. Bueno, no lo voy a situar. muy genéricamente. Muy genéricamente. Okay, muy bien. Persona con un cáncer terminal, metástasis por todos los órganos, desahuciada por los médicos, desahuciada es desahuciada, devota, ya digo que es mujer, de la Virgen del Pilar, pide ser cubierta con uno de los mantos que habitualmente cubren, adornan la Sagrada Columna. Esta persona refiere que durante esa noche sintió unos cambios internos, calor, convulsiones, y por la mañana se levantó con la conciencia absoluta de su curación. No solamente con la conciencia absoluta de su curación, sino que a los 15 días tenía consulta oncológica con su médico. El médico comprobó que estaba absolutamente curada y afirmó lo siguiente: señora, usted no tenía que haber venido a esta consulta, ya debería haber estado muerta. Qué belleza. Bueno, esto pasa. Sí. Esto pasa. Esto pasa.